En este video hablaremos sobre el tema de semejanza de triángulos. Los triángulos ABC, que es este triángulo que nosotros podemos observar el primero, y A', B', C', que es este otro, el segundo triángulo, son semejantes. Si tienen la misma forma, ustedes pueden observar que la forma de ambos triángulos es la misma, pero no el mismo tamaño, porque este primer triángulo es más grande que el segundo. Entonces, a pesar que la forma es igual, el tamaño es distinto. Y aquí es donde difiere el tema de congruencia de triángulos que ya vimos con este tema que es sobre semejanza de triángulos, porque en la congruencia la forma y el tamaño es exactamente el mismo, pero en la semejanza la forma es igual, pero el tamaño es distinto. Para indicar que dos triángulos son semejantes, se escribe el triángulo ABC y se coloca este signo para denotar la semejanza con el triángulo A', B', C'. El símbolo se lee es semejante. Entonces podemos leer esto de la siguiente forma, que el triángulo ABC es semejante al triángulo A', B', C'. Y tenemos aquí un recordatorio sobre lo que significa homólogo. Homólogos significan los lados o ángulos que se corresponden entre sí en dos figuras que son semejantes. Las propiedades fundamentales de los triángulos semejantes es que dos triángulos son semejantes si sus ángulos correspondientes son congruentes. Es decir, que la medida del ángulo A de este triángulo, que podemos marcarlo de color verde, es igual a la medida del ángulo A' en el segundo triángulo. También, si nosotros vemos que la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo B' y la medida del ángulo C es igual a la medida del ángulo C'. Entonces, dos triángulos van a ser semejantes si sus lados correspondientes son congruentes, pero también debemos establecer una razón de cada par de lados homólogos, es decir, aquellos que se corresponden entre sí. Esa razón debe ser constante, es decir, si sus lados son respectivamente proporcionales. Tenemos el lado BC, que lo denotamos con la letra A minúscula. Este lado es correspondiente con A' en el otro triángulo. Entonces establecemos una razón de A es A'. Como B es a B', estableciendo la relación que hay entre el lado que mide B y el otro lado que mide B'. Y también establecemos una relación del lado C con C'. Hemos formado entonces proporciones. Recuerden que cuando nosotros comparamos razones, entonces formamos proporciones. Esto quiere decir que los lados son respectivamente proporcionales y esas son las dos propiedades fundamentales que cumplen los triángulos semejantes. Vamos a trabajar en este ejercicio. Si el triángulo ABC es semejante con el triángulo A', B', C', encuentra el valor de B y C. B es la longitud de este lado y C es la longitud de este otro lado. Ustedes pueden observar que estos triángulos tienen la misma forma, pero difieren en el tamaño. Entonces, nos están diciendo que son semejantes. Si son semejantes, nosotros podemos establecer una relación entre las medidas de sus lados, es decir, formar razones y posteriormente formar proporciones para poder encontrar estos valores. Observemos que este lado tiene una longitud de 9, que es el lado BC. Entonces ahora, si ya tenemos que esa longitud es 9, vamos a buscar cuál es la longitud de su lado correspondiente. Entonces decimos que 9 es A3.
ya que el lado correspondiente a BC es B'C'. Entonces vemos que la medida es 3. Por lo tanto, formamos la razón 9 es a 3. Ahora vamos a decir que 9 es a 3 como, y vamos a relacionar los otros lados que nos hacen falta. Tenemos AC que mide B y es correspondiente con A'C' que mide 4. Entonces diremos que B es a 4. También podemos establecer aquí mismo la otra razón relacionada con el siguiente lado que nos hace falta, que sería esta medida del lado AB, que es C, y diremos que C es a 5, porque es la medida del lado A'B'. Hemos formado una relación entre los lados que se corresponden en esos triángulos que son semejantes. Ahora, ¿cómo podemos encontrar cuál es el valor de B y cuál es el valor de C? Para encontrar ese valor, vamos a tomar esta razón en donde nosotros conocemos estos dos valores, el 9 y el 3, y vamos a tomar esta otra razón donde tenemos una incógnita, que sería la B, y la vamos a escribir aparte. Formamos entonces la proporción de 9 es a 3 como B es a 4. Y ya habíamos trabajado ejercicios parecidos a este donde utilizábamos el teorema que nos dice que la multiplicación de los medios o el producto de los medios es igual al producto de los extremos. Entonces vamos a multiplicar 3 por B y el resultado de eso es 3B. Colocamos el igual y ahora multiplicamos 9 por 4, que es igual a 36. Para saber el valor de B, este 3 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, concluimos que B es igual a el resultado de la división de 36 entre 3 y eso es 12. Ya hemos encontrado entonces el valor de esta incógnita que nosotros tenemos. Decimos que B es igual a 12. Solamente nos falta encontrar el valor de C. Y para encontrar el valor de C, podríamos establecer también una proporción de 9 es a 3 como C es a 5. O incluso ya podemos usar esta segunda proporción porque ya sabemos cuál es el valor de B. Entonces utilizaremos la segunda. Vamos a decir que B es a 4, pero en lugar de B vamos a colocar 12, porque ya sabemos ese valor. Entonces decimos que 12 es a 4 como C es a 5. Y utilizamos la propiedad que nos dice que el producto de los medios es igual al producto de los extremos. Si multiplicamos 4 por C, el resultado es 4C. Y vamos a decir que 4C es igual a la multiplicación de los extremos 12 por 5, que es 60. El valor de C entonces será el resultado de 60 entre este 4 que está multiplicando y lo pasamos al otro lado a dividir. 60 entre 4 es 15. Hemos encontrado entonces el valor de C en este ejercicio. Y de esa forma completamos lo que se nos estaba pidiendo al inicio del problema. Ya encontramos el valor de B y el valor de C. B 12, C es 15. Y acá podemos completar incluso la proporción para escribirla con los valores que nosotros ya conocemos. 9 es a 3 como 12 es a 4 como 15 es a 5.
Y es importante establecer que cuando se están formando las proporciones, ustedes pueden observar que este 9, la B y la C que colocamos en la parte de arriba son los valores del primer triángulo. Y los valores que colocamos en la parte de abajo, 3, 4 y 5, son los valores del segundo triángulo. De igual forma, ustedes pueden colocar en la parte de arriba, sin ningún problema, 3, 4 y 5, y en la parte de abajo, 9, B, C. Recuerden que ya vimos una propiedad cuando se abordó el tema de las proporciones, que nosotros podemos invertir los miembros de una razón y siempre se va a mantener la proporción. Muy bien, gracias por ver el video.